Con el permiso del secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda, me dirijo a todos ustedes. Es para mí una emoción, pero las palabras me tienen que salir de dentro como me están saliendo, de que este centro gallego, que trata de removerse para recobrar su antiguo prestigio, el trabajo diario, nos está ilusionando a los que trabajamos la Junta Directiva de la que presido, y tenemos la suerte de que la Xunta de Galicia nos apoya, y este acto de hoy es fundamental para recobrar ese sentido musical que ha tenido esta casa en la antigüedad, casa de 127 años, ese sentido artístico, sentido cultural. El sábado mismo inauguramos una exposición de una excelente pintora alemana que viene a bailes de tango aquí, de las que se dan en este centro, Brigitte, que quizás esté entre el público, porque la invité a este acto. Está allí, Brigitte. Muchas gracias, Brigitte, por tu preciosa exposición. Para los que entiendan de pintura, pues gozarán de la presencia. Bien, y ya me remito al acto de hoy. Este cuadro musical es internacional, no es cualquier cosa. A base del tesón de Estíbaliz, antigua gaiteira desta casiña, musicóloga que participa en muchos eventos musicales, está unido a estos grandes artistas y, como no, unida también a la Secretaría Xeral da Emigración. Por tanto, Antonio, es para nosotros un deber de agradeceros profundamente. Le transmites esto al presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, de nuestra parte, y que estos apoyos para relanzar artísticamente esta casa y que recobre, como estaba diciendo, el puesto que ocupó, es uno de los paso muy importante como es el de hoy. Yo ya estoy convencidísimo por la importancia de las cosas que se han estado haciendo estos días. Así que muchísimas gracias, Antonio. Con profunda emoción os lo digo. A todos los socios del Centro Gallego, a todos los simpatizantes de Galicia, a todo el público en general que nos acompaña en esta sala, bienvenidos, muchísimas gracias, e unha aperta a todos vos. Tendría que ser de un a un, pero non hai tempo. Aquí tenemos también a presidentes de otros centros gallegos y asociaciones gallegas en Madrid que nos honran con su presencia. No voy a decir los nombres porque seguro que me olvidaría de alguno y no quiero hacer eso. Pero sí nos acompañan varios presidentes, la presidenta, la única señora que voy a nombrar, doña Pilar Falcón, que es la presidenta del Club de Periodistas Gallegos de Madrid, que es una persona que apoya lo gallego, y Carlos de Blas con la Enxebre Orden da Beira. Esto es magnífico. Y que me disculpen los demás. Así que, Antonio, muchas gracias por tu presencia y a ver qué nos puedes decir para seguirnos animando. Moi buenas noches. Boa noite. Esta vai a ser unha noite moi especial. Esta noche se darán cuenta en breves momentos que todos ustedes han accedido a esta casa, supuestamente en el corazón de Madrid, en este magnífico balcón de la Plaza Jacinto Benavente, pero si acaso ya antes de entrar debían haberse fijado
en que en el exterior había indicios de que esta no es una casa cualquiera. En esta bonita plaza hay un emblema milenario y que es algo absolutamente cotidiano y muy relacionado con lo que esta noche aquí va a pasar. Es un símbolo de piedra, es un cruceiro. Eso es el aviso para todos aquellos caminantes que transcurren por esta plaza cada día, que aquí, en este lugar, hay una casa especial. En el momento que ustedes han accedido a este lugar, han abierto una puerta mágica, o máxica, habría que decir en este caso. Una de esas puertas que hay en muchos lugares del mundo, en más de 200 lugares del mundo. Y todas esas puertas, allá donde estén, conducen a un único lugar. Y una vez que traspasas el umbral, lo que aquí, lo que allí ocurra, te va a trasladar a un rincón, si acaso geográficamente, de la península ibérica, que se llama Galicia. Y todas las personas que las cruzan van a poder vivir, van a poder sentir y disfrutar y tener las sensaciones que han tenido millones de personas a lo largo de muchos siglos, desde los diferentes confines del mundo, que han caminado siguiendo una senda conocida como el Camino de las Estrellas o también el Camino de Santiago, para llegar a este mismo lugar. En este caso no tendrán que desplazarse haciendo un camino físico, pero hoy aquí, gracias a esta casa, a este Centro Gallego de Madrid, que se mantiene abierto, como ha dicho su presidente, después de 100 años, ustedes van a poder disfrutar. Vamos a tener una guía absolutamente invidiable. Se llama Estíbaliz y es una musicóloga de preparación, de conocimiento y de proyección internacional. Y Estíbaliz nos va a llevar para que conozcamos el arte, la cultura, en este caso la música, unida a la literatura gallega, de la mano de dos figuras absolutamente brillantes y también de proyección internacional. Es realmente una ocasión única, esta que se está dando aquí esta noche, el poder disfrutar de una voz del panorama lírico internacional como es Borja, como es nuestro paisano, con orgullo lo tenemos que decir, Borja Quiza, que estará acompañado de una intérprete del piano y también una absoluta conocedora de la música internacional, que desarrolla igualmente que Borja su carrera por los diferentes teatros y auditorios más prestigiosos del mundo, que es Isabel Pérez do Barro. Gracias a estas figuras, que son gente de Galicia, que son esas generaciones gallegas que viven en el mundo, porque Galicia a lo largo del tiempo, y gracias a ese Camino de Santiago, al que todos invito pensando en el año 2021, que tenemos Año Santo, para traspasar la frontera de la magia de hoy y hacerla realidad en el lugar físico, eso nos ha preparado a las generaciones gallegas, luego a través del siglo XX, siendo un siglo de emigración, para que en la actualidad, en este mundo globalizado, podamos decir
que los gallegos dominamos la globalización. Y ellos son el ejemplo. Hoy están aquí, con toda la humildad, con todo el cariño, con toda la entrega, porque dada su figura, su talla y su proyección, si no fuera por su generosidad, evidentemente hoy no los podríamos tener aquí. Por lo tanto, solo me queda decir, disfruten desta noite galega de música, porque lo podrán estar haciendo como si estuvieran en esa terriña en el noroeste de España, pero además con unas figuras que viven en el mundo, llevando presente a su querida tierra Galicia. Y hoy, aquí, en la capital de nuestro querido y gran país de España, en Madrid, podremos disfrutar todos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Unha noite en Madrid, recital que forma parte del ciclo de conciertos de canción galega Galicia-Cuba. Quiero agradecer a la Xunta de Galicia por apoyar la organización de este concierto y promover la música y la cultura gallegas más allá de sus fronteras, como hemos escuchado. Gracias, por tanto, al secretario xeral de Migración, don Antonio Rodríguez Miranda, y también gracias al Centro Gallego de Madrid, a su presidente, don Fernando Rey. Gracias a los dos por las palabras con tanto cariño. A don Fernando Rey, presidente del Centro Gallego, y a la Junta Directiva, que todos nos habéis recibido con los brazos abiertos y que estamos encantados de estar aquí esta noche y colaborar con vosotros. El Centro Gallego es una institución centenaria, como bien indicaba el secretario y don Fernando. Se fundó en el año 1892, al año siguiente se presenta, digamos que de manera oficial, en el Teatro de la Comedia, y fue testigo de esa fundación uno de los protagonistas de esta noche, que es ni más ni menos Manuel Curros Enríquez. Que sea el Centro Gallego y Madrid el escenario esta noche para celebrar la Cántiga tiene una explicación, y es que fue aquí, en la capital, donde se compuso esta obra. Madrid, en el siglo XIX, fue uno de los principales centros neurálgicos de la intelectualidad gallega. Músicos, escritores, pintores, políticos de Galicia y de otras regiones de España se conectaban aquí, en la capital, y estaban a la vanguardia, estaban al tanto de las principales corrientes europeas. En torno a la música, señalar que además de fundarse instituciones tan importantes como el Conservatorio de Madrid, que fue el primero de España, o el Teatro Real de la Ópera y el Teatro de la Zarzuela, se crearon en esta época, en el siglo XIX, nuevos espacios, cafés y salones donde se celebraban tertulias y veladas musicales, como por ejemplo la que vamos a disfrutar esta noche, y donde las melodías y canciones para voz y piano tenían y tienen un especial protagonismo. En medio de una corriente romántica y un nacionalismo musical, los compositores gallegos toman conciencia de los géneros propios de la música gallega, como son la muiñeira, el alalá o la alborada, y los llevan al ámbito académico, desarrollando una canción galega con identidad propia. Musicalizan además poemas de los principales poetas gallegos del Rexurdimento, contribuyendo de esta manera decisivamente a la revitalización del idioma. Estas composiciones fueron muy bien acogidas e impulsadas por las élites gallegas tanto en Europa como en América. ¿Y por qué en América? Pues Galicia, todo lo que nos da América tiene un porqué y fue a base de un sufrimiento. Galicia en ese momento estaba atravesando una fuerte crisis, una situación muy desfavorecida que provocó la gran ola migratoria de gallegos hacia América, siendo Cuba el principal destino a finales del siglo XIX. Y los escritores gallegos dejaron esta realidad reflejada en sus poemas. Y es en este contexto en el que un joven, Manuel Curros Enríquez, natural de Celanova, ourense, vino a Madrid a estudiar la carrera de Derecho. En junio de 1869, mientras preparaba los exámenes finales,
escuchaba a su compañero de habitación, Alonso Salgado, también gallego, tocar unos acordes a la guitarra en modo menor, en un tono triste que a Curros le transportaron a su Galicia natal. Sobre ellos empezó a escribir unos versos que ambos acabaron titulando como Cántiga. Eran, como he dicho antes, jóvenes estudiantes universitarios y en ese momento, con la emoción, empezaron a cantar la canción sin dejarla registrada. Bien, esta canción no llegaron a registrarla en ese momento, pero no tardó en popularizarse. Se conoce que Alonso Salgado se despide de Curros tras los exámenes, viaja a Madrid y en el entorno universitario, quizás entre la tuna, estudiantinas, corales, pues empieza a cantar y empieza a circular esta canción de voz en voz, como era habitual también en el siglo XIX, y se extiende por toda Galicia y viaja más allá de sus fronteras, cruzando el Atlántico. Un pequeño detalle. A lo mejor si les estoy hablando de Cántiga, algunos conocen, otros no conocen la obra, pero si les hablo de Unha noite na eira do trigo, sí. Bien, pues esta canción, muy a pesar de Curros Enríquez, que tenía un carácter muy marcado, se populariza como Unha noite na eira do trigo. Es una canción romántica, trágica, que habla de un desamor provocado por la emigración y no puede acabar de una forma más dramática que con la muerte de sus protagonistas. Esto ocurre pues, a partir del año 1869 y 25 años más tarde, después de Curros Enríquez empezar su carrera como periodista aquí en Madrid, pasa una etapa de vuelta en Galicia, decide emigrar a Cuba, a La Habana, y allí coincide con el compositor gallego José Castro Chané. Coinciden en el Centro Gallego de La Habana. Chané, ya habían pasado 25 años, la canción era más que conocida, versionada en Galicia, en Cuba, gallegos, no gallegos. Chané se sienta con Curros Enríquez y le dice: ¿por qué esta canción no está registrada? Hay otras personas que están intentando hacer sus versiones. Entonces Curros, que no le estaba prestando la atención o dándole la importancia que tenía, pues dice: bueno, pues si tú te encargas de escribir la obra, hazlo. Pero una cosa, que quede claro que el autor es Alonso Salgado, mi compañero de universidad. Y efectivamente, en la partitura original, porque hubo varias versiones que podemos decir falsificaciones, digamos, en la original aparece la autoría de la letra Manuel Curros Enríquez, la música de Alonso Salgado y los arreglos de Chané. Chané fue uno de los compositores más reconocidos que tuvo Galicia en el exterior y así lo hizo. Obviamente, Chané, con sus conocimientos musicales, arregló, añadió una segunda parte a la obra y le dio la forma que tiene en la actualidad. Y así, de esta manera, es como empezaron a circular las partituras de esta obra en La Habana, en Galicia y en Madrid. Y tal fue el éxito que alcanzó en Cuba, fuera ya de la galleguidad, que la primera artista cubana que grabó un disco comercial a principios del siglo XX se llama Chalía Herrera y grabó en 1912 La Cántiga en un disco para la Casa Víctor. Es la primera grabación que tenemos de esa obra grabada por una cubana. A partir de ella, tras ella, fueron muchos los artistas que la incorporaron, gallegos y no gallegos, la incorporaron en sus repertorios a lo largo de todo el siglo XX hasta hoy. Debo decirles que Curros nunca llegó a probar el éxito de la canción y lo vivió en vida. En una carta que le envía Curros, acaba el resto de sus días en La Habana. Un año antes de fallecer, en 1907, su traductor en España le pregunta por la Cántiga, que le explique qué pasó. Y él, como les estaba diciendo, no llegó a probar el éxito porque deja escrito lo siguiente a su traductor. Le agradezco a usted el cariño y el interés que demuestra por esa miserable obra mía, indigna de la enorme celebridad alcanzada, que la hace eternamente joven, mientras su autor envejece a más y mejor sin encontrar la fuente de cátanas que lo rejuvenezca.
ahí lo dejo. Curros no le dio el aprobado, pero esta noche serán ustedes quienes vayan a juzgar. Seguimos. De la unión de Curros y Chané, en La Habana, se crearon además otras canciones que también alcanzaron el éxito. También los artistas las integraron en sus repertorios y fueron muchas veces grabadas, y las escucharemos esta noche junto con la cántica, que son Os teus ollos, Tangaraños y Un adiós a Mariquiña. Además, Chané, por su parte, musicalizó Gaiteiriño pasa, un texto que, si se fijan, luego cuando lo escuchemos, hace referencia a la letra de la cántica. Además, compuso dos habaneras, Semejanza y Violeta, que estas ya sí reflejan la cubanidad que adoptaron pues, los emigrados. Escucharemos también El lamento, en el medio del concierto, una composición para piano de Marcial de Ladaliz, a quien podemos considerar el precursor de toda esta canción galega de concerto. Marcial de Ladaliz comenzó inspirándose en la melodía francesa, traduciendo poemas de Víctor Hugo al castellano y al gallego y musicalizándolos. Y a partir de ahí, su mujer era poetisa, escribía en castellano y en gallego, empezó a musicalizar también sus poemas, y el resto de músicos, como Chané, por ejemplo, que mencionaba anteriormente, siguen esa línea y se crea esa canción galega de concierto que alcanza una gran proyección. El concierto termina con dos obras, dejamos ya a Curros y a Chané, para cerrarlo con otro gran poeta gallego, Eduardo Pondal. La primera obra suya es Maruxiña, que musicalizó la pianista gallega Pilar Castillo a principios del siglo XX. Pilar Castillo es una pianista que hasta hace poco no se había estudiado en profundidad y se está redescubriendo. Y buceando en la prensa de la época, podemos saber que fue reconocida en escenarios europeos y que llegó posiblemente a ocupar la cátedra de piano aquí en Madrid. Pero sin duda, el compositor por excelencia de Eduardo Pondal fue Pascual Veiga. Juntos compusieron la obra que se convertiría en el himno gallego, en el actual himno de Galicia, y con el himno pondremos el broche a esta noche. Pascual Veiga se vino a Madrid en el año 1892 y fue nombrado profesor de música en el conservatorio. Y si bien el himno gallego se presentó de manera oficial, podemos decir, en el Centro Gallego de La Habana en el año 1907, no quiere decir que esta obra, titulada Os Pinos, no se hubiese interpretado antes. Hay mucha discordia, pero hay que reconocer que fue una obra que se presentó en un certamen a finales del siglo XIX y efectivamente se cantó en Galicia y en Madrid, sobre todo en las corales que dirigía el mismo Pascual Veiga. Como pueden seguir un poquito en la línea de esta noche, todos acaban pasando por Madrid, por la capital. Madrid, para los gallegos que vivimos aquí, nos hace sentir como en casa y ocupa, sin duda, un lugar pues muy especial en la historia de Galicia y de los gallegos. Y ahora sí, espero que con esta breve introducción puedan entender un poquito las obras que vamos a escuchar a continuación, y vamos a dar paso a la interpretación de estas canciones que alcanzaron el éxito en su momento y que tuvieron su eco en décadas posteriores, convirtiéndose en un símbolo más de Galicia. Estoy muy contenta de presentarles a dos músicos gallegos, como dijo el secretario. Tienen una proyección fabulosa, admirable. Desde el primer momento que les propuse llevar adelante este concierto, se sensibilizaron con estas canciones y se comprometieron, y fue facilísimo. Además de calidad profesional, hay una calidad humana, y debo reconocerlo, tanto por los músicos como por todas las personas que hicieron posible celebrar esta noche este concierto, que me hace mucha ilusión. Así que ya vamos a dar paso a los intérpretes, que ahora sí son los protagonistas, y a esas canciones gallegas, centenarias. Muchas gracias.
Poi de deixar guardas aras, se
seis perniles de porco encebado, eu tamén de fechea, repetín aquel místico ensalmo. Señor San Benito, meus fillos vos raio, no ente os peixo, volvedemos sanos. Por 3 veces chorosa rogueivolo, todas 3 y me dá resultado, e os meus nenos entangarañidos morren todos entangarañados, e os meus nenos entangarañidos morren todos entangarañados. Os meus nenos entangarañidos morren todos entangarañados, entangarañados, entangarañados. Un adiós
mariquiña mandarche quero. Que amor te odiaño e andar rondando as tellas do meu tellado. Cando deixes as costas da nosa terra, nin luz nin poesía quedará nela. Cando te vaias, vaise contigo anxo da miña garda. Cando te vaias, vaise contigo anxo da miña garda. Oh, miña mensaxeira de branca brúa, fala Dios emigrados da patria súa. Illes mimosa que deles afastada Galicia chora. Illes mimosa que deles afastada Galicia chora. Dilles que pros seus lares tornen a xiña, que sin eles non queren pintar as viñas, regar os regos, madurar as castañas nos castiñeiros. Dilles que non hai terra millor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras, máis puros ceos. Nin lúa máis radiante no firmamento. Dilles que as súas obrigas aquí os esperan, e se onde las non morren, que se condenan. E agora Pombiña e que te guíe Nosa Señora.
no xardín unha noite sentada o refrexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E a coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño ninguén, o morrer non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dera de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o probo infeliz amador. E o mirar xentis anduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen puidera dar volta, pensaba, quen puidera convosco voar, quen puidera dar volta, pensaba, quen puidera convosco voar. Mais as aves como que fuxían sin oír seus amargos lamentos, solos ventos repetían: quen puidera convosco voar. Noites claras de aromas de lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de vaguas a prova, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. Unha cova
das vaguas chorou miña xoia mentres ti tocabas porque un mozo levoulle pra Cuba a metada e alma. Pasa xa gaiteiro, gaiteiriño pasa, viudece ausencia e chorar de viudas o canto da gaita, e chorar de viudas o canto da gaita, o canto da gaita. Me atizan tus labios rojos, causando antojo su pequeñez. Conchita del mar sacada, donde encerrada la perla está, que las luces de 100 diamantes con sus cambiantes eclipsará. Cubana de azules ojos, cabello negro y blanca tez. Ay, que me atizan tus labios rojos, con antojos tu pequeñez. Conchita del mar sacada, donde encerrada la perla está, que las luces de 100 diamantes con sus cambiantes eclipsará. Permite que te visite, no me cierres tu puerta, y no. Ay, permite que te visite, no me cierres tu puerta, y no. Que es tu amor celestial confite, ay, y soy muy goloso yo. Que es tu amor celestial confite, ay, y soy muy celoso yo. Ay, permite que te visite, no me cierres tu puerta, no, que es tu amor celestial confite, y soy muy goloso yo. Ay, permite que te visite, no me cierres tu puerta, ay, no. Ay, permíteme te visite, no me cierres tu puerta, ay, no. Que es tu amor celestial confite, ay, y soy muy goloso yo. Que es tu amor celestial confite, ay, y soy muy goloso yo. Que es tu amor celestial confite, no me cierres la puerta, no. Que es tu amor celestial confite, y soy muy goloso yo. Que es tu amor celestial confite, ay, y soy muy goloso yo. Me agrada del cocotero la dulce fruto si es tropical,
que me embriaga de la canela, la esencia y el gozo en el cafetal. Me gusta del dulce piña porque es cubana y de buen sabor, pero más me deleita, niña americana, tu dulce amor. Me agrada del cocotero, el dulce fruto si es tropical. Ay, que me embriaga de la canela, la esencia y el gozo en el cafetal. Me gusta la dulce viña porque es cubana y de buen sabor, pero a más me deleita, niña americana, tu dulce amor. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así. Y que al verte de amor respire, ay, si obtiene mi ruego, sí. Que al verte tu amor respire, ay, si tiene mi ruego, sí. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así, y que al verte de amor expire, si obtiene mi ruego, sí. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así, y que al verte de amor expire, ay, si obtiene mi ruego, sí. Y que al verte de amor expire, ay, si obtiene mi ruego, sí. Ay, permite que yo te mire, no me ocultes tu rostro así. Y que al verte de amor expire, si obtiene mi ruego, sí. Y que al verte mi amor expire, ay, si obtiene mi ruego, sí. Marushiña, gentil Marushiña, de mil penas do peito me tiras, cando enrolda muiñeira bailando, de corpiña reviras e viras. Marushiña, gentil, cando bailas, vas bailando, mai niña, vas bailando, 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 vas bailando y parece que fías para atrás radiante volviendo, vas virando, 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 de corpiña moendo e moendo, e muiñando e remuiñando, de cotillas cadeiras movendo, vas fiando, 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 de corpiña moendo e moendo, de corpiña gentil peneirando. Marushiña, gentil Marushiña, de mil penas do peito me tiras, cando enrolda muiñeira bailando, de corpiño reviras e viras. Marushiña, gentil, cando bailas, mai niña, mai niña, mai niña,
vas bailando, 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 vas bailando y parece que fío